Hola queridos amigos, les habla el abogado Juan Carlos Rojas, especialista en tránsito y transporte y responsabilidad civil derivada de actividades peligrosas. Hoy les quiero hablar de un tema bien importante que son las señales reglamentarias, pero en especial aquellas que tienen que ver directamente con la conducción. Para iniciar tenemos la señal de pare. Esta señal se ubica en cruces viales donde la vía por la cual circulamos es de menor prelación que la que vamos a cruzar. Por ese sentido, tenemos que tener en cuenta que debemos de detener completamente el vehículo, observar a la izquierda, observar a la derecha, escuchar y si no hay peligro, efectuar el respectivo cruce. Ahora tenemos la señal de ceda al paso. La señal de ceda al paso se ubica en aquellas intersecciones donde hay buena visibilidad y por lo tanto no nos obliga a detenernos completamente si no observamos peligro. Nos lleva a disminuir velocidad, observar y si no hay peligro, entrar a la otra vía. Si hay peligro, detenernos. La señal de no pase es una señal que puede tener el letrero como se ve en la diapositiva, pero también puede estar la línea sola en la mitad de la señal. Ella indica de que no podemos seguir de frente porque puede haber una obra o el final de la vía, como en el caso de una bifurcación en T. Ahora tenemos el prohibido el cambio de calzada. El prohibido el cambio de calzada se utiliza en aquellas vías de doble calzada que tienen un mismo sentido de circulación. Se prohíbe este tipo de maniobra en muchas partes de este tipo de vías porque engendra demasiado peligro. Recordemos que donde esté permitido y la señal no tenga la línea oblicua, quiere decir que podemos hacer este tipo de cambio de calzada, pero debemos de detener el vehículo completamente en el separador y darle prelación a los vehículos que circulan por la calzada a la cual vamos a acceder. Recordemos que un cambio de calzada es una maniobra irregular de tránsito, pues la maniobra normal es la que llevan los vehículos que van sobre el carril de circulación al cual pretendemos entrar. Vemos ahora la señal de prohibido el tránsito de vehículos automotores. Este tipo de señal se utiliza cuando nos acercamos a una vía que se ha convertido en peatonal o es un acceso a un parque o a zonas de ciclorruta o ciclovías. Es demasiado peligroso no acatarla, no solo por las sanciones de tránsito, sino porque en caso de que tengamos un accidente, estamos violando el deber objetivo de cuidado y muy seguramente vamos a ser condenados al pago de perjuicios por los daños que ocasionemos con dicha maniobra. Ahora tenemos la señal de vehículos pesados a la derecha. Este tipo de señal se utiliza en vías de 2 o más carriles. Lo que se busca es que los vehículos pesados transiten por la derecha para que no alteren el tráfico vehicular de los vehículos livianos y no pongan en peligro a los demás usuarios de la vía. No quiere decir esto que los vehículos pesados no pueden utilizar el carril izquierdo o central para efectuar maniobras de adelantamiento en caso de que tengan algún obstáculo en su carril. Encontramos la señal de prohibido el tránsito de vehículos de carga. Este tipo de señal se utiliza en aquellas vías que por su alto flujo vehicular es bastante peligroso que los vehículos de carga transiten por dichas vías. Entonces se les prohíbe totalmente su circulación. Es importante acatarla porque en caso de un accidente estaremos extremando la responsabilidad frente al hecho. Encontramos ahora la señal circulación prohibida de cabalgaduras, circulación prohibida de bicicletas, circulación prohibida de motocicletas, circulación prohibida de maquinaria agrícola y circulación prohibida de vehículos de tracción animal. Donde se encuentra este tipo de señales, este tipo de vehículos pues obviamente no puede transitar y en caso de que se tenga un accidente con ellos es importante tomar fotografía de este tipo de señales porque esto nos va a servir como una causa extraña que nos libere de responsabilidad. Sin embargo, es importante acatar que el hecho de que este tipo de conductores de estos vehículos no hagan caso de la señal pues no da licencia para que nosotros
los vayamos a accidentar y por tanto pues tenemos que tener el cuidado debido, pero sí nos sirve de defensa en caso de un accidente de tránsito. Encontramos ahora la señal de prohibido adelantar. Este tipo de señal por lo regular va acompañada de una señal de piso amarilla, una línea sencilla o doble que nos indica que no debemos hacer maniobras de adelantamiento. Hacer maniobras de adelantamiento en estos tramos de vía nos puede implicar una responsabilidad que va a ser muy difícil que la liberemos en caso de un proceso por un accidente de tránsito. Ahora tenemos la señal de prohibido parquear. La señal de prohibido parquear nos indica que no podemos parquear en la zona. Cuando la señal tiene una sola línea oblicua, podemos hacer paradas momentáneas para dejar o recoger a alguna persona. Cuando la señal aparece con doble línea oblicua, indica no solamente que no podemos parquear, sino que no nos podemos detener en el sitio. O sea que no podemos hacer paradas momentáneas para recoger o dejar pasajeros o acompañantes del vehículo. Esta señal de velocidad máxima nos indica el rango de velocidad al cual debemos de transitar. Debemos de recordar que si bien es cierto en Colombia se han establecido unos máximos para las velocidades tanto en la vía urbana como en la rural, las autoridades municipales o departamentales o nacionales pueden establecer rangos o límites de velocidad. Entonces, donde esté en este tipo de señal, debemos de mantener la señal de acuerdo a lo que allí nos indica, no solo para evitar una orden de comparendo, sino porque en caso de tener un accidente en el cual la velocidad sea causa eficiente del hecho, vamos a tener una responsabilidad que nos va a llevar a una condena en el pago de perjuicios. Encontramos la señal de paradero. Esta señal, si bien es cierto, se coloca en algunas partes de las vías, hay que tener claro que el Código de Tránsito establece en las normas de los vehículos de servicio público que ellos solo podrán dejar y recoger pasajeros en los sitios autorizados para tal fin, lo que quiere decir que esta señal ni siquiera tendría que colocarse. Sin embargo, donde se ubique es porque es el sitio donde podemos dejar o recoger pasajeros. También existe la misma señal, pero con una línea oblicua, quiere decir que en ese sector no podemos dejar ni recoger pasajeros. Y en caso de dejarlos, pues no solo podemos acceder a una orden de comparendo y una multa, sino que en caso de que un pasajero se accidente en ese sitio por nosotros estar recogiéndolo, dejándolo, vamos a aumentar el grado de responsabilidad frente a un accidente de tránsito con ellos. Para cerrar, tenemos la señal de distanciamiento. La señal de distanciamiento nos indica que debemos de conservar la distancia de seguridad. Si bien es cierto en el Código de Tránsito colombiano se establecen unos rangos de distancias de acuerdo a la velocidad con que se conduzca, pues medirla mientras uno conduce es difícil. Hay una técnica que es dejar pasar el vehículo adelante por un punto de referencia, bien sea un poste o una casa o un árbol, y contar 3 segundos, 1101, 1102, 1103, y en ese momento nosotros debemos de estar pasando por el punto de referencia. Si pasamos antes de los 3 segundos, eso nos indica que vamos muy cerca del vehículo de adelante y por tanto debemos de abrir más la distancia de seguimiento. Espero que este video les sirva mucho, no solo para evitar pagar sanciones por violación a las normas reglamentarias, sino más para evitar accidentes de tránsito en los cuales ponga en peligro su vida, el de su familia o el de sus pasajeros. Estaremos pendientes del nuevo video donde podremos estar dando otros aspectos de la conducción. Muy amables.